Buenos días. Hoy vamos a comenzar con la segunda clase de esta temática que hace al vínculo terapéutico. Espero que hayan comprendido, digamos, la clase sobre transferencia, que les haya quedado clara, y como les dije la otra vez, bueno, que me hagan llegar las consultas, así las podemos ir comentando en las clases posteriores o en forma individual a través de la página. Bueno, hoy vamos a comenzar con el tema de contratransferencia. Los temas que vamos a desarrollar en esta clase tienen que ver con la contratransferencia y el otro tema es la alianza terapéutica. Vamos a desarrollar esas dos temáticas. Bien. Volviendo un poquito, ¿se acuerdan que cuando trabajamos en la clase anterior acerca de la transferencia, habíamos dicho que la transferencia tenía que ver con aquel caudal de sentimientos, emociones, creencias, demandas que el paciente deposita y actualiza sobre la figura del terapeuta en el contexto del vínculo que establece con él, y que esta transferencia tiene que ver con esos prototipos infantiles, y que básicamente, digamos, todo lo que hace a la transferencia está y tiene que ver con su problemática y con la manera en que está procesando su problemática a lo largo de la relación terapéutica. Hoy vamos a trabajar la contratransferencia y, tal como decía Freud, transferencia y contratransferencia constituyen las dos caras de una misma realidad, que es justamente esta relación paciente-terapeuta en el contexto de un proceso terapéutico. Estas caras de la transferencia y la contratransferencia no son estáticas, sino dinámicas, o sea que a lo largo del proceso terapéutico, dice Freud, se van a ir sucediendo diferentes personajes, vínculos, conflictos y situaciones que van a ser volcados desde el inconsciente hacia la conciencia presente, hacia el momento presente, y que todo este suceder va a estar en un constante movimiento. O sea, la transferencia y la contratransferencia diríamos que son esto de las dos partes, como el corazón de la relación terapéutica. Aquello que el paciente nos deposita como todo lo que a nosotros nos va pasando. Entonces, en principio vamos a definir entonces qué es la contratransferencia. Y vamos a ver que la contratransferencia es el conjunto de representaciones, sentimientos, reacciones que despiertan en el terapeuta las actitudes de su paciente, sus sufrimientos o sus características de personalidad. O sea, ¿qué decimos con esto? Contratransferencia es, en dos palabras, el sentir del terapeuta. Es aquello que el terapeuta siente, son lo que siente y las reacciones que tiene frente a estas tres cuestiones básicas, ¿no? O sea, las actitudes del paciente, su transferencia, porque, bueno, el paciente despliega su transferencia, o sea, es lo que nosotros sentimos frente a las actitudes del paciente, frente a su caudal transferencial, al sufrimiento que tiene que ver con su problemática, o sea, lo que le pasa, y además sus características de personalidad, ¿no es cierto? O sea, cada paciente nos va a generar cuestiones diferentes, ¿no es cierto? Entonces, vamos a decir que la contratransferencia es la transferencia del terapeuta, y esta transferencia que tiene que ver con el terapeuta, ¿con qué dos cuestiones tiene? Con varias cuestiones tiene que ver, pero bueno, en primer lugar tiene que ver con el lugar que tiene asignado el paciente en el interior de sí mismo, o sea, en el mundo interno del terapeuta, ¿qué lugar tiene ese paciente? Los pacientes, diríamos, tienen diferentes lugares en nuestro mundo interno.
así entre comillas, podríamos decir que a algunos los queremos más que a otros, que algunos nos producen determinadas sensaciones y no otras, digamos, que con algunos tenemos mayores afinidades y mayores, digamos así como corrientes afectivas diferentes, ¿no? Esto también tiene que ver con este lugar que tiene asignado el paciente, también tiene que ver con las creencias del terapeuta, sus puntos de vista, su ideología y también y básicamente con las particularidades, las particulares soluciones neuróticas que cada terapeuta va realizando a lo largo de su vida. O sea, cada uno de nosotros, que por ser terapeutas no es que somos todos normales y perfectos, sino que, bueno, también en nuestro vivir vamos solucionando y vamos encontrando formas de superar conflictos, vivir la vida o de no superarlos, digamos. O sea, todas estas cuestiones hacen a la contratransferencia del terapeuta. Y si nos concentramos específicamente en el tema de la obesidad, también, digamos, la contratransferencia tiene que ver con dos cuestiones básicas. La percepción interna, íntima de la obesidad, o sea, en este tema, ahora las voy a explicar bien, pero con la percepción íntima interna de la obesidad, de la gordura y del sobrepeso y la relación que el terapeuta tiene con la comida y con el cuerpo. Estas son cuestiones básicas, ¿no? Porque cuando nosotros decidimos como terapeutas dedicarnos a la obesidad, una buena cuestión interesante para que profundicemos en nosotros mismos es ¿por qué nos dedicamos a la obesidad? ¿Qué tiene que ver con nosotros esto de que nos dediquemos a la obesidad? ¿Con qué puntos de nuestra vida se relaciona este interés y esta cuestión, digamos, de trabajar en esta problemática? ¿Es que tenemos una historia de obesidad o es que tenemos una historia familiar en relación a la obesidad? ¿Es que la obesidad siempre nos produjo curiosidad, interés o nos produjo, qué sé yo, rechazo o deseos de transformar la obesidad de un padre o de una madre? O sea, preguntémonos ¿por qué elegimos la obesidad? Y también la otra cuestión que se juega en la transferencia del terapeuta es la relación que el terapeuta tiene con la comida y con el cuerpo. Más allá de la historia que uno tenga y más allá del pasado, que bueno, muchos terapeutas que trabajan en obesidad han sido obesos y bueno, y obviamente que, y más que nadie, trabajar esta cuestión, digamos, para quienes han padecido obesidad y lidian aún con ella, porque así como les transmitimos a los pacientes que la obesidad no se cura, sino que se trata a lo largo del tiempo y que uno en realidad no puede dejar de cuidarse porque volverá a engordar, si como terapeutas tenemos un pasado de obesidad, sabemos que eso es así. Y así como nos puede servir y ayudar mucho para comprender la problemática de los pacientes, también muchas veces nos puede, bueno, jugar determinadas emociones contradictorias en relación a un paciente. Entonces, tenemos que revisar cuando se despliega nuestra propia transferencia en relación a un paciente, tenemos que revisar estos puntos que tienen que ver, bueno, cuál es la relación que tenemos con la comida y con el cuerpo, ¿no? O sea, y las diferencio porque no es lo mismo, ¿no? O sea, a lo mejor a lo mejor nuestro cuerpo es delgado y nunca fuimos gordos y nunca tuvimos, digamos, problemas específicamente en relación al peso, pero por ahí tenemos o sea, no es lo mismo, por ejemplo, una nutricionista que es vegetariana, o sea, una nutricionista que es vegetariana tiene una particular relación con la comida diferente de otra que a lo mejor fue obesa, por ejemplo, y se recuperó.
y diferente de otra que a lo mejor no es vegetariana. O sea, no digo que esto no pueda ser, digo que es particular, digamos, y que en la transferencia se juegan estas cuestiones también, ¿no es cierto? Las diferentes, digamos, opciones que vamos eligiendo como terapeutas, también a lo largo de cómo trabajar nuestra práctica, también tienen que ver con aquellas cuestiones que se relacionan más con nuestra propia historia y con nuestro propio sentir. El paciente obeso nos genera a lo largo del tratamiento diferentes cuestiones, ¿no es cierto? Por supuesto que cuando el paciente baja, uno siente mucha alegría por el paciente y se siente bien y se siente contento, digamos, ¿no? O sea, digamos que sobre la alegría que sentimos como terapeutas cuando el paciente baja y está bien, no habría mucho para desplegar. El tema es cuando se va, como diríamos, complejizando y cuando nos van apareciendo otro tipo de sentimientos, ¿no es cierto? Entre ellos voy a mencionar algunos que desde la contratransferencia nos aparecen, que es, por ejemplo, la angustia y muchas veces sentimientos de culpa frente a la recaída, a las recaídas que tienen los pacientes o su falta de progreso, ¿no? O sea, esta sensación de angustia, culpabilidad, muchas veces genera en el terapeuta como una búsqueda irrefrenable de soluciones, dietas, nuevas alternativas que tienen que ver con la demanda de éxito que habíamos mencionado anteriormente cuando hablábamos de la transferencia del paciente y que en realidad no porque no debamos estar siempre ayornándonos y formándonos y mejorando nuestra atención, sino porque cuando el paciente entra en este tipo de situaciones resistenciales, de recaída o de detenimiento de su proceso, las emociones contratransferenciales y los movimientos que hacemos a lo mejor buscando más alternativas tienen más que ver con la angustia y con la culpa que verdaderamente con una verdadera búsqueda, digamos, de investigación, ¿verdad? Otra sensación que también aparece desde la contratransferencia es el enojo frente a la burla, muchas veces frente a la descalificación que hacen los pacientes, o a veces al abandono. También digamos que una de las características del paciente obeso, a la cual tenemos que nosotros como terapeutas poder trabajarlo, a mí me ha costado. Una de las cosas que, digamos, desde lo contratransferencial me cuesta es cuando el paciente abandona el tratamiento, me enoja, y lo he ido trabajando a lo largo del tiempo, desde mi propio sentimiento, he ido trabajando a partir de, bueno, qué cosas que tienen que ver con mi propia historia se vinculan con eso, y la verdad que he comprendido varias cosas, ¿no? Estoy enojándome menos, digamos. Otra de las sensaciones que muchas veces genera el paciente tiene que ver con una cierta sumisión en realidad, con un cierto sometimiento. ¿Y con qué se vincula esto? Esto también sucede cuando el terapeuta es un terapeuta con una experiencia más corta y entonces tiene miedo que el paciente se vaya, ¿no? Y entonces, por supuesto que este temor a que el paciente se vaya tiene que ver con su contratransferencia y que tiene que ver también con su propia situación. Por ahí cuando hace poco tiempo que empezamos a trabajar, tenemos los pacientes más contados, digamos, y entonces tenemos miedo que se vaya uno, no solo porque nos hace mal a nuestra autoestima, sino porque también muchas veces es un perjuicio económico, ¿no es cierto? Entonces tenemos miedo que se vaya el paciente. Entonces muchas veces aparece, digamos, desde la contratransferencia esta especie como de sometimiento o sumisión, ¿no? ¿Y cómo se manifiesta?
se manifiesta así como una tendencia a no frustrarlo, a mimarlo, a calmarlo, digamos, para evitar su enojo, ¿no? O sea, por ejemplo, a veces el paciente, digamos, el temor muchas veces que genera, temor entre comillas, ¿no? Esta cosa de que viene el paciente y uno dice, ay, ojalá que haya bajado. Digo esto porque esos pacientes que siempre se están quejando, los pacientes que se enojan si no bajaron, y entonces muchas veces cuando uno a veces miedo por un lado a perderlo y tratar de que no se vaya, y entonces va creando, digamos, desde lo transferencial del terapeuta esta especie de sumisión o sometimiento al paciente, ¿no? Que va a tener sus consecuencias, porque si yo tiendo a no frustrarlo, es como que en realidad estoy trabajando más como un terapeuta que va a mantener ese equilibrio neurótico que para justamente promover cambios en el paciente, si estoy evitando frustrarlo para que no se vaya. Tampoco quiere decir que voy a hacer cosas para que se vaya, pero sí poder poner límites sin temor a que se vaya, porque si se va es que es una decisión del paciente. Ahora, fíjense, ¿por qué es importante trabajar la contratransferencia? Porque todas estas cosas que nos va generando el paciente, si no somos conscientes de que tienen que ver con nuestro sentir, muchas veces lo vamos a hacer, vamos a actuarlo en reacciones de las cuales no somos totalmente conscientes y que van a producir efectos en el paciente. ¿Se entiende? O sea, van a producir, por ejemplo, uno frente a determinadas sensaciones de rechazo o de cansancio o de angustia, por ahí uno puede tener ciertas actitudes de las cuales no es consciente y que produzcan, qué sé yo, a veces hasta tener como una actitud expulsiva. Y uno, a la próxima el paciente no volvió, uno dice, ¿por qué no habrá vuelto? Y no porque sea nuestra culpa, pero sí a lo mejor dentro de lo contratransferencial hubo situaciones que tienen que ver con ese clima que se genera en la relación terapéutica y que promueve efectos en el paciente. La cuestión no es ser perfectos y hacer cosas y que nunca pase nada, sino que tengamos en claro que nos genera estas cosas, que tengamos en claro que determinado paciente nos produce determinada emoción, determinada sensación, ¿se entiende? Que lo tengamos en claro para saber, esto tiene que ver con lo que yo siento, no tiene que ver con lo del paciente. Y en función, y muchas veces, fíjense que tener en claro esto que nos está generando el paciente, si lo tenemos en claro, podemos incluso idear una intervención, un recurso que se apoya en nuestra contratransferencia, pero que tiene que ver con la necesidad del paciente. En cuanto a necesidad, estamos hablando de producir un cambio en su problemática. ¿Se entiende? Otra de las cosas que muchas veces nos producen los pacientes tienen que ver con a veces sensaciones de aburrimiento y somnolencia. Si un paciente nos produce sueño, más allá de que a lo mejor ese día no dormimos bien, que puede ser, también tenemos que preguntarnos, porque por ahí es el mismo paciente el que nos produce siempre sueño. Entonces tenemos que ponernos a analizar, a ver, ¿por qué me está produciendo sueño? ¿No? Es decir, a ver, ¿por qué me aburre este paciente? ¿Qué cosas tiene en su discurso que me aburre? Los discursos repetitivos, los discursos que giran siempre sobre la misma cuestión, que no tienen cambio, muchas veces producen esa sensación de pesadez, de aburrimiento, de cansancio. El paciente obeso nos genera, por un lado, el deseo de curarlo. En realidad todo terapeuta tiene desde su contratransferencia el deseo de curar a su paciente. Y eso está bueno porque forma parte del motor de nuestro trabajo. Pero bueno, también tenemos que tener en claro que nosotros somos acompañantes del proceso de recuperación, no somos los artífices de su proceso. Somos bastante menos que eso. Por más que todo lo que nosotros hacemos por el paciente es mucho y es muy importante y tiene
va a tener muchos efectos en la vida del paciente, también es cierto que somos acompañantes en su proceso, nosotros no somos los artífices de su cura. ¿Está? Otra cosa que nos genera el paciente obeso es a veces el enojo ante la resistencia a las indicaciones, ¿no? O sea, el paciente, uno le dice que tiene que hacer determinada cosa, el paciente no la cumple. Muchas veces los pacientes obesos tienen una cuestión que muchas veces vieron que cuando no cumplieron con la dieta, cuando tuvieron una mala semana, muchas veces faltan a la reunión grupal o faltan a la consulta. Y yo siempre les digo que el no poder cuidarse, el no haber podido contener su impulso y haber comido de más, haber tenido un exceso, forma parte de su problemática y que eso en realidad, muchas veces es inevitable. Pero no asistir a la reunión es una cuestión voluntaria, o sea, en realidad la no asistencia tiene que ver con la resistencia a poder ver qué le pasa o qué le pasó en esas situaciones, o sea, qué le sucedió. Entonces, muchas veces esto de señalarle al paciente que yo muchas veces les digo a mí, porque los pacientes desde lo transferencial dicen, ay, no te enojes, pero no pude hacer la dieta. Yo siempre les digo que a mí no me enoja eso porque eso tiene que ver como si un médico que trabaja con la úlcera se enojara frente a que el paciente hace un nuevo síntoma, ¿no es cierto? Muchas veces a uno lo enoja que el paciente a lo mejor se resista a una indicación. Una cosa es no haberse podido controlar con la comida y la otra es no hacer el registro, por ejemplo, porque hacer un registro de comida tiene que ver con el compromiso que él tiene con el tratamiento. Controlar sus impulsos, bueno, es una cuestión más difícil, ¿no? Sin embargo, muchas veces el paciente, como diría una paciente mía, no hago caso. El paciente no nos hace caso y muchas veces eso nos produce enojo, ¿no? Y hay otros sentimientos que también nos genera el paciente obeso, que es muchas veces las sensaciones de agotamiento frente a la repetición, ¿no? O sea, los terapeutas que trabajamos en obesidad nos tenemos que entrenar en la tolerancia a la frustración, porque esta es una problemática bastante frustrante y si no nos preparamos con esto, en realidad nos encontramos a que muchas veces, si ponemos muchas expectativas en el progreso del paciente, vamos a ver frustradas esas expectativas. Para mí hay una gran diferencia desde lo contratransferencial entre tener esperanza en que un paciente puede llegar a su objetivo, en que realmente puede producir cambios, a tener expectativas. La esperanza es la confianza en la posibilidad de cambio de una persona. La expectativa es querer que el paciente haga o pueda o cambie determinada cosa en particular, que baje tantos kilos, que haga esto, que haga lo otro. La expectativa es querer que el paciente haga determinada cosa, querer que suceda determinada cosa. Por supuesto que cuando se frustran nuestras expectativas nos sentimos bastante mal. Las esperanzas es algo que siempre podemos volver a desplegar, porque es un sentimiento bueno ese. Y está bueno que como terapeutas podamos, y desde lo contratransferencial, podamos siempre tener esperanza con nuestros pacientes. Lo que tenemos que trabajar son las expectativas, para no sentir que nuestro trabajo no tiene sentido, porque muchas veces esta característica de la obesidad, que es una problemática repetitiva, que es una problemática crónica, que es una problemática que por ahí se suceden las recaídas, produce una sensación de agotamiento y muchas veces decir, bueno, mejor me dedico a otra cosa, la desnutrición, por ejemplo, que sería justamente el cuadro opuesto, ¿no? Bien. ¿Qué otras cuestiones podemos ver en cuanto a la contratransferencia? Algunos fantasmas, bueno, fantasmas de fracaso cuando el paciente engorda, o sea, de impotencia cuando recae, cuando no puede, ¿no? Pero también fantasías, digamos, de omnipotencia cuando baja, ¿no? Y entonces uno
Digo, bueno, se la cree, diríamos, ¿no? Así como el paciente se la cree, decimos así, los argentinos, se la creyó, es una expresión nuestra. El paciente muchas veces se la cree y a veces los terapeutas también nos la creemos, ¿no? Que bueno, que fantásticos que somos, digamos, ¿no? También tenemos que trabajar nuestras fantasías de omnipotencia porque, justamente por lo que hablaba antes, ¿no? Que como esta es una problemática que tiene mucho que ver con la recaída, si no trabajamos nuestras fantasías de omnipotencia, podemos pasar del cielo al infierno, diríamos, ¿no? De la omnipotencia a somos maravillosos, nuestra autoestima crece, además el paciente justo en esas cúspides nos hace regalos y bueno, y realmente nos creemos, o cuando de pronto el paciente empieza a engordar y nos cuesta mucho superar, digamos, altibajo entre de la omnipotencia a la impotencia sería, ¿no es cierto? Así que esto también son cuestiones que tenemos que poder revisar y profundizar en nuestro sentir. Bueno, el terapeuta es afectado, digamos, por esta relación con el paciente, en más o en menos según su personalidad y según cuánto, digamos, haya trabajado sus propias cuestiones internas, ¿no? O sea, en este sentido es importante, por eso digo, equipos de colegas con quien trabajar lo que sentimos, espacios de supervisión o de trabajo con algún terapeuta que tenga más experiencia y que pueda orientar en cuanto a estas cuestiones. Y bueno, para mí siempre los espacios terapéuticos personales son espacios importantes para trabajar nuestras cuestiones. A lo mejor algunos no coincidan conmigo, pero yo como terapeuta y como terapeuta de esta problemática y como terapeuta general, creo que el espacio terapéutico personal, o sea, el análisis personal, es importantísimo cuando trabajamos con pacientes. Es importantísimo, o sea, yo les recomiendo, en realidad les recomendaría a todo aquel nutricionista, psicólogo, profesor de educación física que trabaja con pacientes obesos, hacer un tiempo de su propia terapia personal para ver, bueno, todas estas cuestiones también, ¿no es cierto? Y para tener dimensión de qué cosas se pueden enganchar, diríamos, con las cuestiones con el paciente. Porque el terapeuta sufre identificaciones con aquello que ha transferido el paciente, ¿no? Y va a experimentar modificaciones reales en su mundo interno y en función de estas va a actuar y responder. Entonces, no es cualquier cosa, digamos, lo que nos genera. Y si nosotros queremos tener realmente un trabajo responsable y serio, creo que estas son cuestiones que debemos atender, que muchas veces a lo mejor priorizamos, y no porque piense que no debe ser así, toda nuestra formación técnica, esto a lo mejor no lo tenemos en cuenta o lo consideramos como una cosa al margen. Cuando decimos, no sé qué hacer con este paciente, o este paciente me provoca, bueno, o estos enojos o estas cosas que si no las trabajamos realmente, que para mí hacen a nuestra responsabilidad profesional, ¿verdad? Y que además, porque bueno, tienen que ver con esto de que lo que cura es el vínculo terapéutico, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, es muy importante aquello que sentimos, porque quiero que entiendan este aspecto, que aquello que sentimos tiene que ver con cuestiones que se movilizan en nuestro interior y que desde estas cuestiones vamos a actuar y responder frente al paciente, ¿no es cierto? Vamos a hacer o no hacer determinadas cosas. Un poco para ir terminando, sobre esta cuestión de la contratransferencia, es importante algunas preguntas que tienen que ver con, bueno, cómo se sintió el terapeuta con este paciente en particular, qué conductas del paciente, qué sentimientos, qué fantasías, qué manera de presentar las cosas contribuyeron a activar en el terapeuta determinados sentimientos. ¿Qué conflictos del terapeuta, qué aspectos de su historia son activados por este paciente en particular?
Esto que el terapeuta siente, lo sintió durante todo el día, tiene que ver con algo que sucedió en su día, se levantó así, digamos, o se fue transformando a lo largo de la jornada de trabajo. ¿Mm? Bien, son todas preguntas que nos podemos ir haciendo y que van redondeando esta cuestión de la contratransferencia. La contratransferencia implica una indagación sobre nosotros mismos. Y esta indagación sobre nosotros mismos, cuanto más clara la tengamos, nos va a permitir ampliar el espectro sobre los pacientes. O sea, esto de la contratransferencia, que tiene que ver con todo lo que estuvimos hablando, que tiene que ver con nuestras cuestiones internas también, también hace que cuanto más posibilidad de trabajarlos tenemos, más posibilidad tenemos de atender pacientes diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, vamos a estar más capacitados para abordar problemáticas que por ahí a lo mejor nos generan sentimientos contradictorios y que en otro momento de nuestra vida o de nuestro ejercicio profesional ese paciente a lo mejor no lo pudimos tener porque generamos determinadas cosas que no pudimos establecer esa relación terapéutica. Y a lo mejor en otro momento de nuestra vida, cuando hemos trabajado a otros aspectos que tienen que ver con eso, la amplitud sobre la que podemos trabajar sobre mayor número de pacientes, mayor número de problemáticas, mayor número de, estilos de personalidad, vamos a poder verlos con mayor plasticidad. Bien, bueno, y antes de terminar la clase voy a trabajar un poquito redondeando esta cuestión de lo que es el vínculo terapéutico sobre lo que es la alianza terapéutica. La alianza terapéutica, que en realidad decimos que en toda relación terapéutica comienza y tiene que ver con el establecimiento y desarrollo de un vínculo, que es lo que estuvimos hablando, y que tiene que ver también con otro aspecto, que es el acuerdo sobre metas y objetivos del proceso terapéutico. O sea, la alianza terapéutica va a estar dada por ese vínculo que vamos estableciendo con el paciente y va a estar dada por estas otras dos cuestiones que tienen que ver con el acuerdo sobre las metas y objetivos del proceso, que es importante. ¿Por qué? Porque para construir un vínculo terapéutico y dentro de ese vínculo la alianza terapéutica, la alianza que significaría esta cuestión de poder establecer acuerdos que tengan que ver sobre cómo vamos a llevar adelante ese proceso. Entonces, poder tener claras las metas y los objetivos de ese proceso terapéutico con el que vamos a trabajar y también sobre las tareas y responsabilidades para alcanzar esas metas, las del paciente y las del terapeuta. La otra cuestión que tiene que ver con la alianza terapéutica y con el vínculo terapéutico tiene que ver con el encuadre, que se acuerdan que cuando empezamos estas clases yo se los mencioné. El encuadre es una cosa muy importante. El encuadre tiene que ver con el marco de seguridad, confiabilidad y confidencialidad para el desarrollo del proceso. El encuadre sería esa serie de constantes ahora vamos a ver, de espacio, de tiempo, que se van a mantener justamente constantes para que se pueda desplegar con todas sus características el vínculo terapéutico, con toda su dinámica. Para que un vínculo terapéutico se pueda desarrollar es necesario un encuadre, es necesario ese marco de ciertas constantes, de cierta seguridad, de confiabilidad y de confidencialidad para que ese vínculo terapéutico se pueda desarrollar. Y entonces vamos a ver que dentro de lo que es el encuadre vamos a encontrarnos con varias cuestiones importantes. Primero, el lugar de atención, o sea, tenemos que tener un espacio que es un espacio que tiene una cierta constancia, o sea, por supuesto que los espacios difieren, no es lo mismo el encuadre si trabajamos en un hospital, donde
bueno, estamos en el consultorio que se puede estar, en el que está desocupado, no es lo mismo una clínica privada que un hospital público, ¿verdad? Pero bueno, ese espacio físico tiene que por lo menos tener el espacio como para poder sentarnos y como para poder, digamos, establecer las mínimas condiciones de un espacio que permita escucharnos, ¿no? O sea, y que tenga un cierto despeje como para que no estén todas las cosas, que estemos abarrotados de libros o de cajas o de cosas que nos obstaculicen, digamos, ese espacio, un espacio despejado. El otro aspecto que hace al encuadre tiene que ver con los horarios en que se fija la atención del paciente. Obviamente que, bueno, con el paciente, si trabajamos en consultas individuales, vamos a ir acordando con él cuándo va a ser la fecha y la hora del próximo encuentro. Si trabajamos en grupos terapéuticos, los grupos deben tener su espacio, deben tener su horario fijo. O sea, el paciente debe saber que él concurre al grupo de los martes a las 8:30 de la mañana y que siempre va a ser los martes a las 8:30 de la mañana en el mismo lugar, digamos, ¿no? O sea, aunque a lo mejor cambie de espacio físico, pero bueno, sabe dónde tiene que ir. La cuestión del horario es muy importante y piensen que además el tema del encuadre, y en especial con nuestros pacientes obesos, es muy importante porque el encuadre tiene que ver con las reglas, ¿eh? Y así como nosotros, uno de las cuestiones que tenemos que trabajar con el paciente tiene que ver con el poder establecer reglas y límites con la comida y con su manera de proceder y su manera de relacionarse. El encuadre tiene que ver con esas reglas. Entonces, si el paciente asiste, por ejemplo, al grupo de las 8:30, es importante que el grupo de las 8:30 comience verdaderamente a las 8:30 y la duración sea siempre la misma. O sea, supónganse, bueno, el grupo dura de 8:30 a 10 y bueno, siempre en ese mismo horario. La frecuencia, si es un grupo, bueno, si la frecuencia es semanal o quincenal, pero que esté pautada, no que una vez sea una vez por semana, otra vez sea cada 15 días, otra vez, ¿está? Otra cuestión que forma parte del encuadre son los honorarios, las reglas del tratamiento que tienen que ver con, bueno, cuáles son las reglas, ya sea si asiste al grupo, si tiene que asistir a la nutricionista, a la actividad física, la cuestión de lo que es la asistencia, o sea, que el paciente comunique sus ausencias a la consulta, tenemos que, así como las ausencias del terapeuta, ¿no? Que venga el paciente y un día se encontró con que el terapeuta no está. Que a veces puede parecer así raro, pero muchas veces sucede que de repente el terapeuta no le avisó al paciente, el paciente llega y no está. O que ese grupo ese día no funcionó. La otra cuestión tiene que ver con un aspecto interesante que se da bastante hoy en día es la utilización del celular durante la consulta. En los grupos terapéuticos el celular debe estar apagado o en silencio. Eso forma una parte de las reglas del trabajo grupal, no se puede contestar el celular y si alguien por esas cuestiones de urgencias necesita tener el celular prendido, lo debe tener en silencio y retirarse si debe contestarlo, ¿verdad? Digo estas cuestiones que pueden parecer a lo mejor muy obvias, pero no falta quien de pronto está contestando mensajes en el celular o escribiendo por mail, digamos, mandando un WhatsApp por el celular y a veces quien no tiene descaro en contestar el celular en el transcurrir de la reunión grupal. Digo estas cosas porque es importante que cuando suceden poder pedirle a la persona que se retire. Es muy importante porque los pacientes obesos tienden siempre, en general la gente, pero el paciente obeso tiene esa particularidad también, a transgredir las reglas. Entonces pareciera que no importa que uno conteste el celular, escriba mensajes, ¿no? Y todas esas cuestiones son distractivas de lo que es el trabajo grupal.
hacen que el paciente esté concentrado en otra cosa, que no sea el trabajo que estamos desplegando, y hace también a la transgresión de ciertas reglas. El encuadre debe ser firme y flexible, o sea, no tiene que ser ni rígido, que, bueno, está bien, voy a plantear esto del celular, pero puedo aceptar que el celular esté en silencio si alguien necesita con urgencia recibir una llamada. Pero tampoco permisivo que suponga un caos cada vez que estoy en el trabajo. Esto lo hablo si es un grupo terapéutico. A mí particularmente me resulta incómodo si estoy en una consulta con un médico y el médico está permanentemente contestando un mensaje por el celular o atendiendo el celular, se los digo honestamente. Quizás tenga que ver con mi edad. Alguna vez algún alumno joven me dijo que bueno, que eso por ahí no era tan así. A mí me parece que por supuesto que si uno atiende una llamada como profesional durante la consulta, está bien. Ahora, si nos pasamos contestando llamadas y consultas durante la atención de un paciente, el paciente puede percibir que no estamos interesados en lo que le pasa. Y que obviamente, porque es una obviedad lo que estoy diciendo, pero me parece importante decirlo, que si atiendo muchas llamadas mientras estoy atendiendo al paciente, seguramente voy a perder el hilo de lo que está sucediendo. Y hay dos cuestiones más que me parece importante hacerlas mención. Si trabajamos, digamos, una parte importante del encuadre tiene que ver con la reserva. Nosotros tenemos que asegurarle al paciente nuestra reserva profesional, o sea que no vamos a hablar de sus cuestiones con otras personas, por supuesto que no vamos a revelar la identidad de un paciente. Y si es en grupo, que bueno, cuando trabajemos en la próxima clase sobre grupo vamos a volver sobre algunas de estas cuestiones, pero de todos modos quiero hacer mención, si es en grupo, poder explicar que, bueno, parte de este encuadre es la regla de la reserva, o sea que no se pueden comentar ni las personas que asisten al grupo ni las cosas que se comentan en el grupo con personas de afuera. Todas estas cuestiones tienen que ver con el vínculo terapéutico y este encuadre que hace, como yo les decía, a un encuadre firme y flexible, las dos Fs, nos van a permitir la tramitación de un vínculo terapéutico que seguramente va a ser mucho más eficaz si tenemos en cuenta todas estas cuestiones que si las dejamos como libradas al azar. Así que bueno, con esto de transferencia, contratransferencia, alianza y encuadre, vamos a cerrar esta primera parte del vínculo terapéutico para terminar la clase próxima con la última parte del vínculo terapéutico, que va a ser específicamente el grupo y el trabajo grupal. Así que bueno, nos vemos en la próxima.